Sean todas y todos muy bienvenidos a la charla Herramientas Claves para participar en el proceso de reclutamiento y selección inclusivo, enmarcada en la primera versión virtual de la Feria Punto Empleo 2020, iniciativa que realizamos la Municipalidad de Providencia y la Universidad Autónoma de Chile. Mi nombre es Cecilia Ahumada, he estado con varios de ustedes, me suenan hartos nombres ya en algunas charlas y como saben, yo los voy a acompañar como moderadora en esta actividad. Pero antes de dar inicio a la exposición que nos tiene Natalia, recordarles que los micrófonos van a permanecer silenciados. La idea es que a medida que vayan teniendo preguntas, consultas o comentarios, los puedan ir haciendo en el chat que aparece abajo de las opciones de Zoom, o si alguien también necesita poder comentar de forma verbal, puede levantar la manito abajo también en los iconos de Zoom y yo le voy a dar el pase para habilitar su micrófono, ¿ya? También contamos con el apoyo de Daniela Farfán, que es intérprete en lengua de señas de la empresa Redapis, a quienes también les damos las gracias por ayudarnos en esta iniciativa para tratar de hacerlo lo más inclusivo posible. Así que gracias, Daniela, por estar ahí. Y bueno, para ya no dar tanto preámbulo, los dejo con Natalia Guerra. Ella es psicóloga laboral con diplomado en gestión de recursos humanos y desarrollo organizacional. Cuenta con 5 años de experiencia en el área de reclutamiento y selección, área donde se encuentra trabajando actualmente en empresas SB y donde además se desempeña como coordinadora de temáticas de diversidad e inclusión. Nuestras amigas de empresas SB, así que les damos las gracias. También está Carla Espinosa, que es terapeuta ocupacional también, que nos está apoyando ahí con la PPT. Así que, Nati, te doy el pase, muchas gracias, y ahí cualquier cosa yo estoy apoyando acá en la trastienda. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, darle la bienvenida a todos y a todas. Les pedimos disculpas también quizás por el retraso que tuvimos, ¿ya? Pero bueno, darle la bienvenida. Espero que durante la próxima hora yo quiero compartir con ustedes algunos aspectos claves a la hora de buscar empleo, ¿ya? Y como dice también nuestro slide, herramientas claves para participar en un proceso de reclutamiento y selección inclusiva. ¿Ya? Si tienen alguna duda, ahí Cecilia nos va a estar apoyando con las preguntas para poder ir respondiendo. ¿Ya? La idea es que esto igual se pueda dar quizás como una instancia más interactiva con todos ustedes. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina que les quiero presentar. ¿Ya? Bueno, como ustedes ven acá, si se dan cuenta en este slide, puse una pregunta con la que me gustaría comenzar, ¿ya? Y es, ¿a qué nos enfrentamos hoy? ¿Ya? Hoy todos nos enfrentamos a nuevos desafíos, ¿cierto? A un mundo más ágil, que está siendo mucho más digital. Probablemente la pandemia también nos ha obligado y acelerado a eso, ¿cierto? El mundo en general está buscando innovación, cambio y mucha colaboración, ¿cierto? También. Por ende, nosotros debemos posicionarnos desde una mirada más diversa, mucho más inclusiva, que es también lo que las empresas hoy en día están buscando, ¿cierto? Y han tenido que buscar para poder adaptarse a las distintas necesidades del entorno, ¿ya? ¿Por qué? Se preguntarán ustedes quizás por qué yo les muestro esta imagen como bien futurista, ¿cierto? Y en el fondo, ¿por qué también los invito a detenernos en esta pregunta, ¿ya? Y tiene que ver con que es súper importante destacar que el entorno laboral ha cambiado mucho, ¿ya? Y va a seguir haciéndolo, ¿ya? De hecho, existen muchos estudios que indican que alrededor del 50% de las profesiones del futuro aún no existen, ¿ya? Y también han cambiado los procesos de selección, ¿verdad? No solo cambian las empresas, sino que también los mismos procesos. Por lo tanto, a mí me gustaría contarles que hoy en día ya no se busca necesariamente al candidato que más sabe o que más conocimiento técnico tiene, sino también el que tiene la capacidad de poder aprender más rápido, por ejemplo, y que también sea capaz de poder adaptarse a los mismos cambios que les comentaba que hoy en día están teniendo todas las organizaciones. ¿Ya? De ahí es que hoy en día también existe un interés creciente por las habilidades blandas, que también es una de las herramientas que yo les quiero comentar. ¿Ya? Por ende, hoy en día más que nunca se hace necesario que nosotros seamos conscientes de cuáles son nuestras ventajas, cuáles son nuestras fortalezas, ¿cierto? Que al final se van a volver cruciales a la hora de buscar empleo, ¿ya? En este escenario, nuestras habilidades naturales, ya como las habilidades que tengamos cada uno,
en el fondo, como la creatividad, como la capacidad que tengo yo de adaptarme, de ser flexible a los cambios del entorno, la curiosidad intelectual, en el fondo la curiosidad que yo tenga por aprender, ¿cierto? O el mismo espíritu innovador van a jugar un papel primordial en los procesos de selección, ¿ya? Entonces ahora voy a pasar a la siguiente lámina, Carlita. Ahí. Bueno, en el fondo, yo hoy día con esta imagen quiero mostrarles que las empresas son más diversas e inclusivas y eso también está generando mismas oportunidades, ¿ya? En relación a lo que les comentaba anteriormente, cada vez más la diversidad y la inclusión se ha ido promoviendo en muchas más empresas, ¿ya? Y esto también tiene que ver porque igual está estudiado que un ambiente multicultural o más diverso trae muchos beneficios también a las organizaciones, ¿ya? En este espacio, por lo general, se promueve mucho más la tolerancia, se fomenta mucho más la creatividad y se desarrolla una sinergia que hace que todos los equipos puedan ser mucho más productivos e innovadores, ¿ya? En el fondo, lo que yo le quiero transmitir como introducción es que la adecuada gestión de la diversidad en todos los aspectos de la vida de las personas convierte la diferencia en una fuente de oportunidad. Y esa es un poco mi invitación hoy en día, ¿ya? Y con esto me gustaría pasar a al siguiente slide, ¿ya? Donde cada uno de nosotros debería ser consciente de qué es lo que nos diferencia, ¿ya? De hecho, ahí sale la pregunta, ¿qué es lo que me diferencia? ¿Ya? Ya entendiendo un poco más como el contexto actual de las empresas, ya sea por la transformación digital que está viviendo el mundo, pero también por el estallido social o la misma pandemia que nos han ido obligando a reinventarnos, ¿ya? Es ahora más que nunca que todos nosotros debemos cuestionarnos qué es lo que nos diferencia, ¿cierto? En el fondo, pensar cuál es mi ventaja competitiva, ¿cierto? Y cómo yo voy a aportar valor a la organización a la que ingreso, ¿ya? No solo, como les decía, con mis conocimientos técnicos, sino también con mis habilidades blandas, que era lo que les comentaba, ¿ya? Considerando siempre todos los cambios de contexto de los que estamos hablando, ¿ya? Es súper importante, en el fondo, que todos nosotros podamos nutrir nuestras habilidades para lograr ser atractivos para las empresas en las que deseo y quiero trabajar, ¿ya? Yo los quiero invitar a que hoy en día veamos la búsqueda de empleo como una relación bilateral, ¿ya? En el fondo donde nosotros somos nuestros propios gestores de nuestro futuro y que para lograr esto también nosotros debemos hacer el análisis y ser conscientes tanto de lo que nos gusta y en lo que destacamos y el saber también si la empresa que escogimos o nosotros queremos para trabajar es la ideal en relación a lo que nosotros somos y queremos, ¿ya? Por eso, en el fondo, les quiero compartir esta imagen, haciendo referencia a esto mismo, ¿ya? Ahora, hoy nos vamos a referir a dos puntos importantes. Uno, entendernos nosotros mismos como nuestra propia marca y también entender a la empresa con su cultura, ¿ya? Y tal como muestra la imagen, brevemente yo acá les quiero hacer énfasis en que nosotros, o en que ustedes son su mejor marca y cada uno, ¿cierto?, tiene que tener la capacidad de promocionarse a sí mismo. Entonces, pasando a la siguiente slide, vamos a fijar un punto de partida, ¿cierto?, donde los invito a hacer un trabajo más reflexivo, ¿ya? Y acá hay dos preguntas que quiero que cada uno responda a sí mismo, ¿ya? Una es ¿quién soy? Y la segunda es ¿dónde quiero trabajar? ¿Ya? En la primera, ¿quién soy? Yo les invito a que cada uno se analice, ¿ya? Dentro de la actividad, obviamente. Esto puede ser ahora y más adelante hacer un trabajo más en profundidad, pero en el fondo quiero que cada uno piense cómo soy yo. Por ejemplo, yo soy una persona más ordenada, o soy una persona más flexible y que tengo muy buena disposición, me gusta estar cambiando constantemente de funciones, o soy una persona más estructurada, por ejemplo, que me gusta trabajar en orden, me gusta que el lugar de trabajo donde yo esté, poder aportar también a ordenar mucho más, ¿cierto? Me gusta atender público, o no me gusta atender público. En el fondo, acá yo los invito también a hacer como este autoanálisis, ¿cierto? Si me gusta trabajar más en solitario o me gusta más trabajar en equipo, ¿cierto? Multidisciplinario, donde yo pueda interactuar constantemente, ¿cierto? Esto es súper importante porque en el fondo no es solo un tema
de saber quién soy yo para poder ir a buscar trabajo, ¿ya? Sino que también esta pregunta con la que estamos partiendo la charla también nos va a permitir poder enfrentarnos a una entrevista laboral, ¿ya? Y este punto lo vamos a ver más adelante, pero les dejo la tarea, ¿ya? La segunda pregunta, no, la diapositiva, eso. La segunda pregunta dice, ¿dónde quiero trabajar? ¿Ya? Aquí podríamos pensar en nuestras experiencias pasadas, ¿cierto? Pero también en lo que yo quiero para mí en mi primer trabajo, ¿ya? Y acá yo les pido que sí, obviamente pensemos en nuestro ideal, pero también lo vayamos aterrizando a poco a la primera pregunta del quién soy, ¿ya? Acá, por ejemplo, nosotros podemos pensar, me gustaría trabajar en una empresa más pequeña, ¿cierto? Donde yo tenga mayor relación quizás con el dueño, o en una empresa multinacional. Acá también podemos pensar dónde quiero trabajar. Quiero trabajar en lugares donde tenga que moverme diariamente, ir a visitar terreno, o quiero trabajar también en lugares de oficina, ¿cierto? Acá podemos pensar, ¿me acomoda o quiero trabajar desde mi casa? Porque esto también es una pregunta, todos sabemos, como les decía al principio, las empresas están cambiando y el teletrabajo también llegó para quedarse. Por lo tanto, también tenemos que saber qué es lo que más nos acomoda o también requerimos, ¿cierto? O también, por ejemplo, si en el fondo lo que yo quiero es encontrar una primera experiencia donde pueda aprender y tener remuneración, ¿cierto? En el fondo estas dos preguntas son clave que se conecten entre ellas, que conversen entre ellas y que nosotros vayamos ajustando nuestras expectativas, ¿ya? Como les decía, al pensar el dónde yo quiero trabajar, también tenemos que considerar puntos clave, como por ejemplo las jornadas de trabajo, ¿ya? ¿Cuáles son las jornadas de trabajo que me ofrecen y cuánto tiempo yo quiero dedicar al día, ¿cierto? Por las distintas necesidades o por las distintas urgencias que yo vaya teniendo en mi vida, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo disponibilidad para trabajar los fines de semana porque estudio y ese es el horario en que me acomoda, tengo que tenerlo claro, ¿cierto? O por ejemplo, si quiero trabajar de lunes a viernes porque quiero tener espacio para trabajar para estar con mi familia o con mis hijos, ¿verdad? O porque estoy estudiando, como les decía, ya necesito trabajar part-time. En el fondo nosotros también tenemos que ir ajustando el quién soy, el dónde quiero trabajar, ¿verdad? Con obviamente hacer el match o la conexión con las ofertas laborales. Pero lo primero es que nosotros tengamos esto claro para poder llegar y presentarnos donde las empresas, ¿cierto? Para ver lo que nos ofrecen. Entonces, acá es clave a la hora de buscar empleo que nosotros tengamos total conciencia de estas dos preguntas, ¿ya? Ahora vamos a pasar entonces al siguiente slide, ¿ya? Donde yo les quiero comentar que es clave conocer la cultura organizacional a la hora de buscar empleo, ¿ya? Ya conociendo quién soy y lo que quiero, ahora debemos enfocarnos en conocer la cultura organizacional de la empresa a la que estamos postulando, o en el mejor de los escenarios que nos está ofreciendo un empleo. Hoy en día, como les decía, las relaciones son bilaterales, por lo tanto nosotros podemos postular, como también la empresa nos puede buscar, ¿ya? Eso pasa mucho y ahí después lo vamos a ir revisando más adelante en profundidad, ¿ya? Por ende, yo los quiero invitar, ¿ya? A que para conocer una empresa no solo debemos buscar información de esta empresa, como el nombre, el tamaño de la empresa, ¿cierto? La ubicación, la cantidad de empleados que hay en esta empresa o en el lugar que me está ofreciendo una fuente laboral, ¿cierto? Sino que además necesito conocer, o es importante conocer, la cultura, ¿ya? Que es donde acá nos vamos a detener un poquito más en profundidad, ¿ya? Porque la pregunta aquí ya no va a ser quién soy, sino que va a ser qué es la cultura, ¿ya? Brevemente, en el fondo, yo les quiero compartir que la cultura tiene que ver con la visión, los valores que posee una organización, las formas de pensar y los mismos comportamientos que uno va teniendo o que un grupo comparte, ¿cierto? La cultura no es solo de los países, sino que también cada empresa tiene su cultura. Y es importante que nosotros conozcamos la cultura antes de poder ingresar idealmente, ¿cierto? Porque nosotros finalmente al ingresar a esa organización o a esa empresa vamos a ser parte de la construcción de esa cultura, ¿ya?
Avancemos a la siguiente slide. Súper. Bueno, acá a mí me encanta contarles esto en realidad, me enorgullece un poco. Yo les quiero contar, compartir en realidad un poquito parte de la cultura de empresas SD, ya esto es como a modo de ejemplo, pero nosotros desde el año 2015 que tenemos una política de inclusión, diversidad y no discriminación, ya que en el fondo tiene como objetivo el fomentar e impulsar la diversidad al interior de los equipos de trabajo y de la organización, ¿ya? Y esto es a través de 4 grupos focos, que es discapacidad, diversidad sexual, adultos mayores o 60 y más, que es el nombre ahora, y también inmigrantes, ¿ya? Nuestra política está en línea con el enfoque de derechos y el de competencias para el trabajo, ¿ya? Yo les comento esto porque ahí después más adelante les voy a ir contando, pero en el fondo al tener esta política, nuestra empresa también tuvo que ajustar sus procesos de selección, los ingresos, en el fondo, porque en el fondo ya al ser una política, ¿cierto? Tenemos que extrapolarlas a todas las áreas de la compañía, ¿ya? Lo que nos ha permitido crecer bastante. Ahora, en el siguiente slide, yo les pregunto, ¿cómo identificamos la cultura organizacional, ¿cierto? Porque pueden claramente pensar, chuta, ¿cómo voy a conocer la cultura si estoy fuera? ¿Cierto? Quizás es más complejo, pero yo acá los quiero invitar y acá también en el fondo les quiero contar de cómo conocer una cultura también desde el proceso de selección, ¿ya? Hoy en día cada empresa tiene su proceso de selección, ¿cierto? Porque cada uno tiene su cultura, pero en general yo los quiero invitar a ustedes como candidatos y candidatas a que vayan quizás teniendo ciertas alertas al participar del proceso de selección y ver si se ajusta a lo que ustedes están buscando hoy en día, ¿ya? Primero, por ejemplo, como les decía, es importante que nosotros busquemos información de la empresa, esto puede ser a través de páginas corporativas o inclusive dentro, por ejemplo, en esta feria laboral de Punto Empleo, cada empresa también va informando, o en la Expo Inclusión, ¿cierto? Cada empresa va declarando su visión, sus valores, cuál es su código de ética, etcétera, ¿cierto? Pero también yo los invito, por ejemplo, a preguntarse, cuando ustedes vieron la página corporativa de la empresa, ¿tenía herramientas de accesibilidad? Por ejemplo, eso es algo importante para mí. ¿Me hace sentido que lo tenga o no lo tenga? Eso ya es ir conociendo un poco más de la empresa, porque en el fondo tiene que ver con la experiencia que ustedes van teniendo como candidatos, ¿ya? Otro de ejemplos que en el fondo va a pasar a través de los avisos laborales, también ustedes pueden conocer la cultura de una empresa, ¿cierto? Porque ahí se mencionan los beneficios, se mencionan también la modalidad de trabajo que tiene la empresa, ¿cierto? Las opciones, ¿son solo jornadas laborales presenciales o también hay 100% teletrabajo, que es lo que más se ajusta a lo que yo estoy buscando? O cuando vieron esa oferta, por ejemplo, hablaba de diversidad e inclusión, o a uno de los puntos que a mí me encanta también es pensar, ¿hacía alusión a la identidad de género? Que quizás para mí también puede ser importante al ver un aviso laboral, ¿cierto? Y además, participando del proceso de selección, nosotros también podemos conocer la cultura de una organización, ¿cierto? Por ejemplo, algo tan sencillo como la información que me preguntan, ¿verdad? ¿Qué información me preguntan? Me preguntan la edad, me preguntan si tengo hijos. Eso también es relevante para conocer la cultura de una empresa. O también te preguntaron, por ejemplo, si requieres de algún ajuste para participar de la entrevista o para ejercer el trabajo. Eso también es esencial, ¿cierto? Por lo tanto, acá es muy importante porque cada vez más, muchas más empresas están considerando realizar ajustes para entregar herramientas de accesibilidad a los candidatos y no solo cuando uno ingresa a trabajar, sino para que puedan participar de procesos de selección mucho más inclusivos, ¿ya? Acá, bueno, detenerme brevemente, pero un ajuste necesario o razonable tiene que ver con cualquier modificación o adecuación del ambiente que va a favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad, ¿ya? Acá tenemos distintos ejemplos que las empresas hoy en día están usando. Por ejemplo, el programa de lector de pantallas de iOS, intérprete de lengua de señas, que hoy, gracias, tenemos a Daniela, ¿cierto?
accesibilidad física, también son puntos importantes para poder participar de un proceso de selección inclusivo, ¿ya? Otro de los puntos, y ya como la parte final del proceso de selección, es cómo es la modalidad de entrevista. ¿Qué tipos de entrevista realizan en esta empresa? Si son entrevistas presenciales o online. Es importante considerar, como les decía, la experiencia que nosotros vamos teniendo en este proceso de selección para saber efectivamente si existe un ajuste cultural con lo que yo quiero, con lo que yo soy, ¿verdad? Que son las dos preguntas que hicimos al principio. Por ejemplo, también dentro del proceso de selección, ¿tuve alguna reunión con la terapeuta ocupacional de la compañía? ¿O la compañía tiene un terapeuta ocupacional? ¿Cierto? Esos son puntos súper importantes, ¿verdad? Y ya para ir cerrando con el tema del ajuste cultural, también uno de los puntos bien importantes es ver la empresa tiene una cultura donde todos sus cargos son inclusivos o solo algunos cargos. Eso también nos va a entregar harta información, ¿verdad?, de la cultura y cómo vive la empresa la diversidad y la inclusión. Cecilia, hasta ahora no tenemos ninguna pregunta, comentario. Todo bien, Ya, buenísimo. Nati. Sí, súper bien. Mira, tengo una mano alzada. Voy a desbloquear. No sabemos el nombre porque te puso el nombre de Galaxy. Así que déjame permitirme. La persona que se llame Galaxy A50, ahí le habilité para poder hablar, así que tiene que desmutearse para que la podamos escuchar. O tal vez pueda haber sido por error. Le voy a escribir por interno. Si quieres, seguimos nomás, Nati, y yo le voy a escribir por interno. Si realmente había una pregunta, ahí yo te interrumpo. Buenísimo. Bueno, ya llegando, ¿cierto?, a estas preguntas quizás más reflexivas, pero no menos importantes, ¿ya? Ya que nos hicimos la pregunta de quién soy, ¿cierto? Y también el análisis de cómo conocer a las distintas empresas, yo los quiero invitar ahora a que construyamos, ¿cierto? O a enseñarles cómo construir nuestro perfil profesional, ¿cierto? Entonces pasemos a la siguiente slide. Y acá hay una muy buena pregunta que muchos yo sé que están interesados en conocer y es cómo hacer un buen currículum, ¿ya? Bueno, en realidad no hay una forma más correcta de hacer o no, hay distintas teorías al respecto, pero sí yo les quiero enseñar la más práctica, ¿ya? Y que también entendamos que el currículum es nuestra primera carta de presentación. En el fondo el currículum es lo primero que recibe un reclutador o una empresa de mí, ¿cierto? Y acá lo principal antes de hacer el currículum es considerar cuántos currículum debe leer una persona, ¿cierto? En este caso el reclutador, para poder filtrar, seleccionar al candidato más adecuado para que vaya a una entrevista, ¿cierto? Por ende, lo más importante, independiente quizás del formato que ustedes usen, ¿ya?, es la estructura. Que sea claro, que sea ordenado y que sea fácil de leer, ¿ya? Por lo tanto, acá yo les doy 3 áreas puntuales que ustedes tienen que considerar. Aspectos personales, aspectos laborales y aspectos académicos, ¿ya? Vamos a ir revisando cada uno por punto, pero en el general yo les digo que lo más importante es destacar, por ejemplo, las últimas experiencias laborales que hayamos tenido, logros y principales funciones. El currículum no debe tener más de 2 páginas, ¿ya? Y siempre hagamos una síntesis de qué es lo más relevante para ser atractivo antes de postular. Y debe estar ordenado en relación a lo que nosotros deseamos destacar. Es por eso que yo les hice el ejercicio primero. Hagamos este ejercicio, ¿cierto?
de hacer el análisis y luego empecemos ya a hacer nuestro currículum, y si ya lo tenemos hecho, revisémoslo. Veamos, ¿me hace sentido mi currículum con lo que yo quiero buscar? Acá pensamos que hay muchos formatos. Creo que hay un comentario, ¿cierto? Sí, me pregunta Luisa, en el caso de un docente, ¿cómo se presenta esto? O tal vez más que tan concreto, Nati, Yo les voy a ir dando ejemplos. Claro, Sí, súper. yo les voy a ir dando ejemplos ahora. Pasemos a la siguiente slide. Súper. Como yo les decía, en el fondo tenemos que pensar, es difícil hacer una charla de cómo asesorar para un currículum, ¿cierto? Cuando tenemos público de muchos aspectos, ¿cierto? De muchas áreas, de distintos rubros. Por lo tanto, acá esto es como lo más clave que nosotros tenemos que considerar, ¿ya? Acá hay un ejemplo muy simple del primer punto, como yo les decía, pongamos nuestro nombre, un breve resumen, ¿cierto? Por ejemplo, el correo, el número de teléfono puede ir abajo del nombre, al costado. El punto es que vaya en un lugar más o menos visible. La dirección es opcional, ya no es necesario que ustedes la pongan. Lo que sí es que nosotros destaquemos un breve resumen de nosotros y como el abstracto en el fondo de lo más importante. Por ejemplo, en el ejemplo 1 habla de que es un ingeniero comercial con experiencia en finanzas, ¿cierto? Además que es orientada al logro de resultados, dinámica y que destaca por establecer relaciones interpersonales, ¿ya? Esto nos habla un poco de la persona brevemente, ¿ya? No tienen que excederse más de 5 líneas en el resumen, ¿ya? Y por ejemplo, en el ejemplo 2, si no tienen alguna carrera en el fondo o algún conocimiento técnico, sí pueden destacar ciertas competencias, por ejemplo, como una persona que es ordenada, planificada, que puede trabajar, por ejemplo, en roles de cajera, reponedor. Si yo recibo ese resumen como reclutadora, perfectamente voy a entender más o menos los cargos o el área en la que la persona está buscando empleo, ¿ya? Como les decía, no hay una forma correcta de hacer un currículum. Probablemente incluso yo, a medida que he cambiado mis horizontes profesionales, lo he ido cambiando muchas veces. Porque si más adelante, por ejemplo, no me quiero dedicar a reclutamiento y selección y quiero trabajar netamente en diversidad e inclusión, probablemente ciertos empleos los voy a tener que ir modificando para llegar a lo más importante, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero que se queden un poco, como con la importancia de entender a qué le estoy mandando mi documento. ¿Ya? Pasemos a la siguiente slide. Bueno, acá en el fondo yo quiero transmitirles los antecedentes laborales o los aspectos laborales. Acá lo importante, como les comentaba al principio, es que siempre pongamos lo último que nosotros lo último que nosotros hicimos o lo que estamos haciendo hoy en día, ¿verdad? Porque esto se va probablemente a tener mucho más sentido con lo que yo estoy buscando. Si yo tuve un empleo de hace 10 años atrás en otra área, quizás no va a tener sentido ponerlo, ¿verdad? Para que podamos preocuparnos de lo esencial, ¿ya? Si alguien no cuenta, alguien dice, parece que no se ve la... Esther nos dice que no sé si alguien más tiene el mismo problema, yo al menos lo puedo ver y también está desde mi celular y lo puedo ver. Entonces, Esther, tal vez puede que estés de algún dispositivo como el celular, de repente ahí cuesta Quizás más. fijar la pantalla del... Alexandra dice que también lo puede ver. Debe ser tal vez un tema del internet de Esther o bien del dispositivo por donde lo estás viendo. Debes fijar ahí en tu pantalla la imagen del PPT, la pantalla de Carla en el fondo, que es la persona que está presentando. Sandra también nos dice que puede verlo, así que puede que sea un tema más concreto. ¿Te puedo ayudar por interno, Esther, para que no interrumpamos a la Natalia? Dale nomás, Nati. Súper. Bueno, en este apartado también, como les comentaba, tratemos de que esté al principio lo que estamos haciendo ahora o lo más actual. Si no tenemos experiencia profesional, pueden poner sus prácticas profesionales o también algunos trabajos voluntarios que hayan hecho,
¿ya? En el fondo tenemos que ir orientando a qué es lo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Acá yo les aconsejo mucho, ojo con los periodos de tiempo, siempre deben calzar entre ellos. Me ha pasado mucho que a veces recibo currículums por un error de un número, se puede entender como que llevas 2, 3 años sin trabajar, ¿cierto? O que estuviste mucho menos tiempo, ¿verdad?, en el empleo y que tienes más experiencia de la que aparece en tu currículum. Por lo tanto, yo ahí les aconsejo mucho que traten de hacer todo lo más legible posible, sáquenle partido, si estuvieron muchos años en una empresa, pongan que se vea en el fondo, que se entienda que estuvieron muchos años en una empresa, ¿verdad? Que si se cambiaron de una empresa a otra por un mejor puesto laboral, que también se vea que en el fondo no tuvieron una laguna. Cada uno sabe, como yo les decía al principio, cuáles son sus mayores ventajas y lo importante es que eso se vea en el currículum, ¿ya? Nosotros vemos el currículum y después se confirma en la entrevista, pero lo importante es que el reclutador, al simple minuto de ver el currículum, entienda el trabajo que está buscando y toda la experiencia, lo que estudió. Muchas veces pasa que a veces se les olvida hasta poner si están titulados, si tienen cuarto medio o no. Son temas bastante importantes, ¿ya? Y lo más importante acá es que si tienen mucha experiencia, no pongan todos los trabajos, ¿ya? Pongan los más relevantes. Pasemos al siguiente. En los académicos, acá hay dos ejemplos también, ¿ya? Un ejemplo con una persona que tiene un diplomado, que estudia ingeniería comercial, ¿verdad? Y hay otro ejemplo que en el fondo tiene enseñanza media completa y puso los cursos. En este caso, los cursos pueden ser muy importantes si está postulando, por ejemplo, un cargo de cajero, ¿verdad? Pero si la persona que tiene muchos cursos, muchas certificaciones, no los pongan todos, seleccionen los más relevantes. Por ejemplo, en el ejemplo 1, no es necesario que esta persona ponga quizás en qué colegio estudió, porque en el fondo quizás ya lo hizo hace muchos años atrás. Vayamos dando espacio en el currículum a lo más importante para nosotros, ¿ya? Y siempre desde lo más actual a lo más antiguo. Pasemos a la siguiente slide. Acá hay un currículum final. Como les digo, esto va a depender mucho de a qué estoy postulando. Pueden pensar mucho, pero este formato es muy fome, es muy simple. Efectivamente, el currículum no tiene que ser una presentación de PowerPoint, a no ser que, por ejemplo, quizás si alguien es diseñador o publicista, claro, tiene mucho sentido que su formato de currículum sea elaborado, ¿cierto? Pero si yo estoy postulando a un cargo de caja, por ejemplo, no es necesario. Lo importante es que el currículum sea ordenado, sea conciso, tenga claridad de lo que se menciona. Eso es lo más importante, ¿ya? La idea es que nosotros tengamos claro que un currículum no debe tener más de 2 páginas. Ideal que muchas veces quizás pueden hacer hasta el ejercicio. Muéstrenselo a un familiar, a un hermano, si está elegible, si se entiende rápidamente, hagan ese ejercicio que les puede facilitar mucho la búsqueda laboral, ¿ya? Hay muchos formatos de currículum, como les digo, pero yo les aconsejo que en el fondo ustedes traten de cada uno según lo que quiera buscar, de encontrar el mejor formato que les saque más partido y haya más claridad de la información, ¿ya? Pasemos a la siguiente slide. ¿Qué no hacer en un currículum? Bueno, la fotografía, muchos se preguntan, ¿con o sin foto? ¿Qué es lo que se hace hoy en día? Bueno, como yo les decía, hoy día la tendencia es que en el fondo cada vez más los países y las empresas están garantizando procesos mucho más diversos e inclusivos. Por lo tanto, el tema de la fotografía en muchos países o empresas ya se está eliminando, ¿ya? Para evitar esto mismo. Incluso hay muchos, acá en Chile no se da tanto, pero hay mucha tendencia de currículums ciegos. En el fondo donde solo salga tu parte profesional, tus experiencias, pero no digas, por ejemplo, no se indica si es hombre o mujer, o datos más demográficos, ¿ya?
como si estoy casada, tengo hijos. Esa es la tendencia cada vez más, ¿ya? Por lo tanto, por eso yo les digo que los puntos clave, en el fondo, antecedentes personales, pero como de contacto, los antecedentes laborales y académicos. Eso es lo que debe haber en un currículum, ¿ya? No es necesario que pongan sus hobbies. Sí, por ejemplo, si hicieron algún voluntariado y es importante para el cargo en el que están postulando, sí, en ese sentido. Pero si no, no es necesario que lo indiquen, ¿ya? Inclinaciones políticas, religiosos, tampoco es necesario, ¿ya? Y lo más importante, como les decía, ojo con la ortografía, ojo cuando escriban las fechas, vean que todo calce y que todo esté ordenado en general, ¿ya? Pasemos eso. Nati, te quería interrumpir con una pregunta que tal vez se repite mucho y ver tu apreciación, porque finalmente yo creo que es algo muy que depende de cada uno. Pero a nosotros, de hecho, en el Departamento de Empleo nos preguntan mucho, ¿pongo o no pongo que tengo una discapacidad? ¿O pongo o no pongo si tengo credencial o pensión? O tal vez de qué manera lo planteo. ¿Qué piensas tú o cómo lo han gestionado ustedes tal vez desde el ejemplo de su empresa en Empresas SB? ¿Cómo han gestionado ese asunto o cómo lo recomiendan? Mira, acá es muy buena la pregunta. Yo creo que no hay una respuesta correcta de si ponerlo o no poner, ¿ya? Sí tiene que ver mucho con el análisis que les decía que hagamos al principio. ¿A qué tipo de empresa quiero ingresar? ¿Ya? Si yo en el fondo quiero ingresar a una empresa donde se viva la diversidad y la inclusión de una forma quizás mucho más realmente inclusiva, no es necesario ponerlo, ¿verdad? Porque no me deberían seleccionar por esa razón. En muchas empresas sí, y de hecho nosotros en Empresas SB lo que hacemos es preguntar si la persona requiere de algún ajuste o no para participar del proceso de selección, ¿ya? Pero eso tiene que ver netamente con entregar las condiciones que la persona requiere para participar del proceso, no porque algún cargo sea inclusivo o no. No sé si me explico, Claro. ¿ya? Ahí pasa mucho que hay empresas, y yo he visto anuncios, ¿ya? Donde efectivamente piden que la persona tenga credencial para poder postular, ¿ya? Porque eso pasa mucho con el tema de la ley de cuotas, obviamente es una realidad, Sí, sabemos, que hay empresas que efectivamente han puesto ciertos cargos como requisito en el fondo tener credencial, ¿ya? Yo ahí lo que les aconsejo es que cada uno evalúe en el fondo a qué tipo de empresa quiere ingresar, ¿ya? perfecto, súper claro, Nati. No te interrumpo, dale nomás. Buenísimo, ¿pero quedó respondido? Quedó súper claro. Ya, buenísimo. Súper. Bueno, esta pregunta, ¿dónde postular? Bueno, una vez que ya tenemos nuestro currículum listo, hicimos el análisis del quién soy y dónde quiero trabajar, ¿verdad? Viene la pregunta, ¿y ahora dónde postulamos? Bueno, hoy en la actualidad tenemos muchas alternativas para buscar empleo. Yo sé que hoy en día estamos pasando una situación bien compleja también, donde probablemente hay menos oferta laboral, ¿ya? Pero nosotros podemos, la idea es que ustedes puedan diversificar las búsquedas, ¿ya? Hoy en día, por ejemplo, tenemos las ferias laborales, que quizás ya no se hacen, ¿cierto?, físicamente, pero sí se están haciendo online, ¿ya? Y ahí yo les decía que ustedes también pueden conocer las empresas, ver los stands. Esta es una de las opciones. Otra de las opciones son los portales laborales. Ahí tenemos un montón, pero en el fondo dentro de los más conocidos, Laborum, Trabajando, CompuTrabajo, está Reclut, hay otro que se llama Somos Empleo, First Job, hay muchos portales, ¿ya? Incluso hay algunos portales que cada vez más hoy en día tienen accesibilidad o herramientas de accesibilidad y también portales que están mucho más orientados a los temas de inclusión, ¿ya? Como les decía, identifiquen dónde quieren trabajar y en relación a eso vayan postulando, ¿ya? Hay muchas empresas que también tienen en sus mismas páginas corporativas el trabajando con nosotros. Eso también lo pueden utilizar, ¿ya? También pueden buscar empleo a través de las redes sociales como Instagram,
Facebook no se usa tanto ya, pero también se puede utilizar, ¿ya? Y bueno, el infalible de hoy en día también es LinkedIn, ¿ya? Aquí es muy importante que tengamos nuestro perfil actualizado. Y acá en LinkedIn también hay distintas modalidades, ¿ya? En el fondo están los empleos que publican las mismas empresas, pero acá yo también los invito a que puedan buscar a los reclutadores de las empresas en las que quieran trabajar, ¿ya? Yo trabajando en el área de selección de empresas SB, recibo muchos mensajes y currículums, trato de responderlos, pero en el fondo ahí también yo les pido que si van a escribir, conciso lo que están buscando y envían su currículum. En el fondo nosotros podemos tener dos formas de postular. Cuando hay una vacante, ¿cierto? Y postular esa vacante en específico, ¿ya? Pero también tenemos la opción de hacer networking o redes, ¿ya? Pero si van a hacer eso, yo les aconsejo que sean mucho más claros en su currículum con lo que están buscando, ¿ya? Para que en el fondo uno como reclutador después pueda recordar que alguien postuló o estaba buscando un cargo en específico. Ahí sean claros con la jornada, sean claros con el lugar donde quieren trabajar, porque en el fondo ustedes están enviando un currículum a un lugar donde no hay una vacante, que puede que se genere, pero no necesariamente lo va a hacer. Entonces ahí y en esos casos, más importante aún, paciencia, ¿ya? Pero lo importante es que en el fondo ustedes sepan que hoy en día hay muchos portales, está BNE, yo creo que se me están yendo hartos como en el tintero, pero pueden ustedes identificar dónde quieren trabajar. Yo creo que eso es lo más importante, canalicemos nuestros esfuerzos, ¿ya? A dónde queremos postular, ¿ya? Si yo quiero trabajar, por ejemplo, solo los fines de semana, preguntemos si efectivamente en esta empresa hay vacantes solo fines de semana. Por ejemplo, en SB nos pasa mucho que por ser un rubro de farmacia tenemos horarios mucho más extensos. Entonces se nos hace mucho más complejo considerar todos los currículums, ¿ya? Entonces eso también es una invitación importante, ¿ya? Entonces acá, ¿dónde postular? Bueno, tenemos LinkedIn, tenemos los portales laborales, tenemos las páginas de cada una de las empresas, tenemos también las OMIL de las distintas comunas, ¿ya? Hay un trabajo muy bueno que están haciendo varias OMILes, partiendo por la de Providencia, donde tienen muy bien armado el tema de buscar empleo, ¿ya? Y también las ferias laborales que se están haciendo hoy en día. Ahora, a raíz de eso, quiero pasar a la siguiente slide y contarles también que no podemos dejar fuera el tema que hemos venido hablando todo este tiempo de la transformación digital, ¿ya? La transformación digital llegó para quedarse y todos nosotros debemos reinventar, ¿ya? ¿Por qué les comento esto? Porque en el fondo hoy en día no solo basta con que tengamos nuestro currículum impreso o en formato digital para poder enviarlo, ¿cierto? Sino que además debemos tener replicado en portales laborales, en LinkedIn, y en el fondo tener todos nuestros portales, ¿verdad?, con la información actualizada, ¿ya? Eso es súper importante. Muchas veces pasa que los candidatos postulan en los portales y no tienen ningún empleo, por ejemplo, cargado en su perfil, ¿cierto? Entonces eso es súper importante. No basta con que a veces puedan, por ejemplo, responder las preguntas que aparecen en la página, ¿ya?, de la vacante, ¿cierto? Como indica tu nombre, experiencia, ¿cierto? Sino que muchas veces también es importante que ustedes completen sus perfiles, sobre todo en LinkedIn, ¿ya? Y en los portales también. Yo acá sé lo agotante que puede ser responder todas las preguntas que nos hacen las empresas. Yo acá les aconsejo, importante, que ustedes revisen bien qué es lo que me está preguntando y sean bien concretos en responder, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, preguntan en qué comunas quiero trabajar y hay mucha gente que pone todas, por ejemplo, o que puede trabajar en todas las jornadas. Yo acá les aconsejo, acotemos, volvamos a la pregunta, ¿quién soy y qué es lo que quiero y dónde quiero trabajar en el fondo, ¿cierto? Según mis necesidades, según mi realidad. Eso es súper importante, ¿ya? Y también les aconsejo, por ejemplo, que vayan haciendo un Word donde ustedes puedan poner, por ejemplo, resumen
de cuál es su experiencia laboral, para que así después cuando les pregunten, resuma brevemente su experiencia, ustedes no lo tengan que escribir cada vez que postulan. ¿Ya? Es un tip súper sencillo, pero yo sé que les va a facilitar la búsqueda, porque buscar trabajo es en el fondo un trabajo en sí mismo. ¿Ya? Entonces traten siempre de seleccionar la oferta y cuando postulen también traten de responder la pregunta que me están haciendo, ¿ya? Y que en el fondo lean bien, ¿ya? Ustedes se sorprenderían la cantidad de personas que responden por inercia las mismas preguntas, ¿ya? Y eso es súper importante porque la información que aparece al responder, en el fondo es la información que le llega al reclutador, ¿ya? Entonces acá, como tenemos que ya estar en la etapa de la transformación digital, ¿cierto? Tenemos que tener nuestros portales actualizados, ¿ya? Porque muchas veces, por ejemplo, a través de LinkedIn, muchas veces y cada vez más los reclutadores están haciendo búsquedas activas. Por lo tanto, si yo no tengo mi último empleo o mi empleo actual actualizado, probablemente no me van a llamar porque no van a saber en qué estoy. ¿Ya? Y eso no es solo a través de LinkedIn, sino a través de las mismas páginas, ¿ya? Hay bases de datos de las páginas de labor o trabajando, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, acá también quiero invitarlos, creo que lo dije anteriormente, pero quiero volver a señalarlo. Los invito también a que todos respondan cuando que señalen con anticipación si requieren de algún ajuste, de alguna adecuación o adaptación para participar de las entrevistas, ¿ya? Yo sé que a veces muchos no lo quieren poner porque les da miedo, no saben, pero en el fondo, si la empresa ya tiene un espacio en esa pregunta, es porque esa empresa probablemente también está mucho más avanzada en su cultura y quiere sumarse a hacer procesos inclusivos, ¿ya? Y bueno, las nuevas formas de entrevista, yo creo que esto ha sido positivo. Bueno, el estallido social y la pandemia ha hecho un aumento considerable de procesos online, ¿cierto? De selección remoto, ¿ya? Y bueno, donde cada vez más hay pruebas online, hay entrevistas online, entrevistas grupales también, incluso hay video entrevistas que son grabadas. Acá mi principal consejo es que tomemos conciencia de lo importante que es prepararnos para contar con un ambiente tranquilo, con buena conexión a internet y también con tiempo suficiente para responder las pruebas online o participar del proceso de entrevista, ¿ya? Acá también, en el fondo, si les dicen que les van a mandar pruebas online, dense el tiempo. Por último, si no lo pueden hacer en el minuto, no se desesperen, pero háganlo a conciencia. Muchas veces me han escrito personas que estaban cocinando. Obviamente, en el teletrabajo hay factores que uno no puede controlar, ¿cierto? De hecho, antes de conectarme, mi vecino se puso a taladrear o a arreglar algo y en el fondo había mucho ruido, pero yo sé que hay cosas que no dependen de uno, pero en el general es importante que tengan una presentación adecuada, ¿ya? Hoy en día, si bien las empresas cada vez más piden no formalidad, yo les aconsejo, si no tienen internet adecuado, transparenten la situación para que la empresa en el fondo pueda buscar alguna solución. Pero es peor cuando uno en el fondo ingresa y avisa en el mismo momento que no tiene cámara o que no tiene internet, ¿ya? Como les decía, los procesos de selección son bilaterales, por lo tanto, también nosotros como candidatos tenemos derecho a declarar, ¿verdad?, cuáles son las condiciones que tenemos en el minuto, ¿ya? Ya se están retomando, hay a entrevistas presenciales también, así que no tengan miedo a declararlo. A mí me ha pasado muchas veces que me preguntan si existe la opción de entrevistar por WhatsApp o por el celular o por teléfono. Ahí la empresa les va a ir contando. Lo importante es que ustedes transparenten de antes cuál es la realidad en la que están, ¿ya? Nati, aquí Lidia nos preguntó por interno sobre tal vez la información que, si LinkedIn básicamente es igual al currículum o hay algo distinto. Yo sé que es un tema como muy para largo, pero tal vez si puedes recomendar algo ahí, pero también comentarle a Lidia y a las demás personas que mañana vamos a tener una charla específica de LinkedIn. Entonces, sí, mañana a las 3:30 también pueden encontrarlo en la página del Punto Employ e inscribirse. Va a haber una charla de LinkedIn muy específica, pero tal vez Nati ahí nos puedas dar
una pincelada también de consideraciones tal vez que hay que tener en LinkedIn, que efectivamente no es lo mismo que el currículum. Claro, sí, como dice Cecilia, bueno, si hay una charla de la temática en sí mismo es porque da para harto, pero ahí yo les aconsejo que la clave número uno es que lo tengan actualizado, ¿ya? Si hoy en día me encuentro en búsqueda de oportunidad, declárenlo, pueden poner sus funciones también en LinkedIn brevemente, y lo otro importante como clave, yo les aconsejo que tengan un breve resumen, ¿ya? Y este resumen también esté orientado a la experiencia en la que tienen, ¿ya? Y también en lo que quieren trabajar, ¿ya? Porque en el fondo muchas veces los mismos reclutadores van a buscar, entonces la idea es que ustedes aparezcan con el trabajo actual, con las áreas de interés, y también, bueno, hay un apartado que indica que yo estoy dispuesto como a escuchar ofertas, pero probablemente lo van a ahondar mucho más en la charla de mañana, pero lo que sí yo les aconsejo, siempre lo tengan actualizado y al menos tengan un resumen de cuál es su experiencia en general y qué es lo que están buscando. Súper, gracias Natalia. No sé si eso responde un poco a la pregunta. Queda súper claro. Ya, buenísimo. Bueno, acá principales errores que se cometen al buscar trabajo. Bueno, yo creo que hay bastante. Cada vez uno va aprendiendo de sus errores también. Y como les decía, yo incluso trabajando en el área de reclutamiento y selección, me he encontrado en procesos que también me cuestiono y digo, sí, en realidad cada proceso depende mucho de cada empresa, pero también yo debo ser mi propio gestor de decidir que si con ese proceso, ¿cierto? Quiero ingresar a esa empresa, ¿ya? Primero, en el fondo, como ya lo hemos conversado, uno de los principales errores es postular a todo, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, hay avisos que piden para trabajar en una comuna y hay personas que postulan a todas las comunas o a todos los cargos. No, no lo hagan, postulen según el ejercicio que ya hemos venido haciendo, donde realmente yo estoy dispuesto a trabajar, ¿ya? Otro de los errores que cometen muchas personas es no ser constantes. Sabemos que hoy en día y más que nunca es complejo el tema de buscar empleo, pero nosotros, y ahí yo les invito a ser constantes, a organizarse, a buscar distintas metodologías. Como les decía, si mandan su currículum y no los llaman, revísenlo con quizás no necesariamente con un experto, pero pueden revisarlo con algún amigo, con algún compañero. Busquen distintos formatos, lean su propio currículum y vean efectivamente este currículum, si lo lee una persona, un reclutador, ¿se entiende el área donde yo quiero trabajar? ¿Ya? Eso yo les invito a reinventarse constantemente, ¿ya? O asesórense, en la misma OMIL también hay muchos lugares donde les pueden prestar apoyo, ¿ya? No se agobien, yo sé que es complejo, ¿ya? Pero en el fondo tenemos que tener la capacidad de irnos reinventando y buscar alternativas. Estos mismos webinars es una forma, ¿cierto?, de reinventarnos y de saber qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestra búsqueda de empleo, ¿ya? Otro de los errores principales es no investigar, como les decía antes. Hay muchas personas y ustedes se sorprenderían la cantidad de personas que yo he entrevistado y no saben a qué cargo están postulando ni a qué empresa están postulando, ¿ya? Eso es clave. Si ustedes van a una entrevista, tienen que dejar en claro por qué están en esa entrevista, cuál es su motivación por trabajar en esa empresa y en ese cargo, ¿ya? Por lo tanto, prepárense. Ahora vamos a revisar brevemente cómo prepararnos para una entrevista de trabajo, ¿ya? Pero esto es súper importante. Y lo otro es que también, como les decía, ustedes vean qué tanto están dispuestos a flexibilizar en la búsqueda del trabajo. Ya hay muchas personas que postulan a un empleo que probablemente sea en una comuna muy distinta y finalmente al final de la oferta desisten porque se dan cuenta de que efectivamente no van a poder viajar a esa comuna, por ejemplo. Ahí yo les aconsejo que dosifiquen el esfuerzo y realmente postulen a las ofertas que ustedes saben que van a poder, si quedan, van a poder ingresar, ¿ya?
Ahora en relación a la preparación de la entrevista, voy a tomar un poquito de agua. Como les decía en la entrevista, prepárense. No lleguen a una entrevista, ya sea online o presencial, sin saber a qué empresa o a qué cargo están postulando. Esto es clave. Necesitamos investigar, saber qué conozco de la empresa y, como les decía, qué puedo aportar yo a este cargo, qué puedo aportar yo a esa empresa, ¿cierto? Y en el fondo yo tengo que demostrar finalmente, al igual que la empresa, ¿verdad? Que soy la persona más adecuada para ese cargo. Acá yo les aconsejo que al abordar la entrevista, escuchen. Ante todo, escucha activa. Si tienen dudas, hagan sus preguntas y adopten una actitud quizás más proactiva o más participativa, ¿ya? Por ejemplo, si son instancias grupales, con mayor razón participen, ¿ya? Conozcan. En el fondo, ustedes tienen toda la capacidad de preguntar, por ejemplo, si no entienden una pregunta, ¿ya? Antes quizá pueden darse el tiempo, a veces hay preguntas que son complejas, dense el tiempo de pensar qué responder y luego respondan. Acá la entrevista es una conversación, ¿ya? No es un interrogatorio donde tenemos que responder rápidamente, sino que piensen, analicen. Obviamente prepárense antes, tengan la claridad al menos de cuál es mi motivación por el cargo y en el fondo cuál es mi sello, como yo les decía, al menos tienen que tener eso. Yo ahí más en la otra slide les voy a comentar como los tipos de entrevistas cortitos, pero en el fondo, antes de pasar a eso, yo quiero que en el fondo ustedes sepan que ustedes tienen derecho a también a preguntar cuáles son las siguientes etapas del proceso de selección, ¿ya? Yo tengo derecho a preguntar, por ejemplo, cuáles son las condiciones del empleo, todo esto bajo el alero de una buena comunicación, pero lo importante es que ustedes en la entrevista también aclaren sus dudas, ¿ya? No solo que se preparen para la entrevista, sino que también ustedes sepan si quiero seguir invirtiendo recursos y esfuerzo en ese proceso de selección. Se sorprenderían quizás la cantidad de personas que llegan a una entrevista final sin quizás conocer toda la información. Entonces muchas veces pasa que van a todas las entrevistas, quizás dosifiquen las que más les interesa, las que le entregaron toda la información. Es importante que ustedes estén como que tengan toda la información del proceso al que están postulando, porque en el fondo ustedes también van a entregar algo a cambio, que es su trabajo, ¿ya? Recuerden que cada empresa va a tener sus procesos de selección según cada cultura, ¿ya? Y según eso, de todas maneras, igual les quiero dar un genérico, que es lo que hoy en día se está haciendo y es que cada vez más empresas lo están considerando, que son las entrevistas por competencia. Es uno de los tipos que más se usa hoy en día, ¿ya? Y donde básicamente les van a hacer recordar ciertas situaciones pasadas, ¿ya? Lo que yo acá les pido es que ustedes traten de profundizar y recordar situaciones reales, ¿ya? Por ejemplo, la idea es que ustedes puedan responder, ¿cuál fue la situación? ¿Qué acciones hiciste? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Ya? Por ejemplo, quizás que cuenten alguna situación donde tuvieron que contribuir a su equipo de trabajo, ¿ya? Esa es una pregunta por competencia, donde en el fondo el evaluador quiere ver cuál es su rol en un equipo de trabajo. Acá yo les aconsejo que piensen cuál fue la situación, qué hicieron ustedes ante esa situación y cuál fue el resultado de esa situación. Muchas veces las personas lo cuentan como lo más resumido posible, pero en el fondo la idea de esto es que ustedes puedan ahondar un poco más en ello, ¿ya? Y si tienen dudas, pueden preguntar a la persona, no sé si con esto respondo tu pregunta, por ejemplo, ¿ya? Siempre escucha activa ante todas las dudas que tengan. Si no entienden una pregunta, también vuelvan a preguntar, no hay problema con eso, ¿ya? Es mejor preguntar que responder algo que no tenemos claro, ¿ya? En el fondo, la entrevista por competencia lo que busca es conocer tus competencias y el potencial que tienes para un determinado cargo, ¿ya? Siempre también les aconsejo en el fondo que piensen, analicen cuáles fueron, por ejemplo, sus situaciones más exitosas,
en un empleo, ¿ya? Y cuáles fueron no tan exitosas, ¿ya? Siempre piensen como en esos dos ámbitos, ¿ya? Y también qué aprendieron de esa situación que quizás no fue tan exitosa, ¿ya? Hoy en día, si no tienen experiencia laboral, llévelo a otros planos de su vida, como por ejemplo su práctica profesional, o si son, no sé, están estudiando recién, también pueden contar una situación que les pasó cuando estaban estudiando, quizás algún ramo que les costó, o en algún, si estaban haciendo el curso de cajero bancario, que hicieron en ese equipo porque tenían que hacer, no sé, un trabajo grupal. Llévenlo a distintos planos para que ustedes puedan idealmente responder estas preguntas con situaciones reales. Ese es mi principal consejo, ¿ya? Recordemos que debemos seguir intentando, que todas las empresas son distintas, por ende yo les invito a que no se desanimen si no les va bien en alguna, ¿ya? Pero sí es importante que mientras más información y claridad de la empresa y del cargo tengan, sus búsquedas van a ser más acotadas. Y lo otro importante, y les aconsejo mucho, es centrar su entrevista en sus competencias y habilidades y no en su situación de discapacidad, ¿ya? Las entrevistas laborales están orientadas a competencias, ¿ya? No así, por ejemplo, si dentro del proceso de selección tienen alguna reunión con la terapeuta ocupacional, pero ella en el fondo es la persona encargada para evaluar su situación de discapacidad. Por lo tanto, si en una entrevista psicolaboral la psicóloga quiere ahondar más, ahí en el fondo ustedes respondan en relación a sus competencias, a su experiencia previa, ¿ya? Eso como consejo. Nati, y ahí tal vez algo que destacar de lo que mencionabas tú, la importancia de efectivamente esto como prepararlo con anterioridad, ¿verdad? Como que en el fondo estas preguntas no nos pillen ahí en el momento de la entrevista, sino de que uno ya lleve un poco reflexionado, pensado todo esto que nos comentabas sobre las experiencias que yo tuve y eso qué competencias demuestran, ¿verdad? Exactamente, sí. Yo ahí les aconsejo, siempre podemos preparar nuestra entrevista, pero también muchas veces nos va a pasar que vamos a tener preguntas que van a ser nuevas para nosotros, ¿ya? Pero si yo tengo una base, por ejemplo, de saber cuáles fueron mis situaciones más exitosas, tengo una base de cuáles fueron mis situaciones en las que me costó hacer algo, yo ya tengo un análisis, ¿cierto? Del cual es mucho más fácil responder, ¿ya? Eso es lo importante, que en el fondo ustedes también hagan su análisis, como yo les decía al principio, de qué es lo que más me gusta, qué es lo que más me cuesta hacer, y a raíz de eso ustedes también van a tener información para responder quizás las preguntas que prepararon, como también las preguntas nuevas. Perfecto, queda súper claro, Natalia. Muchas gracias. Bueno, y acá ya como para ir cerrando, es importante que ustedes tengan claridad de lo que desean dar a conocer de ustedes, ¿ya? Como yo les dije al principio y cuando también la Cecilia me preguntó, no es necesario que ustedes declaren su situación de discapacidad, por ejemplo, no es necesario que ustedes declaren no sé, detalles más personales quizás de su vida. Las entrevistas hoy en día están cada vez más orientadas al tipo de competencia, a las experiencias pasadas, a las habilidades blandas, etc. Ahora bien, no podemos controlar todos los procesos de selección, ¿ya? Pero esa es la tendencia y esas son como las políticas que más se usan hoy en día, ¿ya? Recuerden que siempre van a tener un tiempo limitado, por lo tanto traten idealmente de aprovechar al máximo el tiempo. Otra de los puntos importantes, por ejemplo, es que cada vez más hoy en día nos hacen presentarnos en una entrevista de trabajo, por lo tanto tengan quizás un discurso más o menos armado ya, o punteo de lo que yo quiero contar de mí y cuáles son mis mayores fortalezas que quiero destacar. ¿Ya? Por ende, aquí es crucial la autoconciencia de nuestro propio sello y de cómo nosotros podemos marcar la diferencia, ¿ya? Y bueno, al ser honesto,
maximiza el tiempo y habla con claridad. El ser honesto básicamente es importante porque podemos darle quizás muchas veces discursos políticamente correctos, ¿verdad?, de cómo ingresar a una empresa, pero también es importante que se mantengan en esa empresa. Y es ahí cuando se hace tan importante el coincidir con la cultura de la empresa. ¿Ya? Bueno, y para cerrar, quiero dejarles una frase que utilizamos mucho en empresas SB, la siguiente, esa, que utilizamos mucho en empresas SB y que al mismo tiempo me hace mucho sentido también, ¿ya? Que es que si sumamos nuestras fortalezas, alcanzamos el éxito. Esa es la invitación. Pero para esto tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras fortalezas, ¿ya? Bueno, Perfecto, Nati. Muchas quería... gracias. Buenísimo. Quería cerrar, bueno, espero haber podido responder sus preguntas, ya haberles podido entregar más información. Es un tema bastante extenso, es difícil entregar todas las herramientas de un proceso, pero quizás quiero que al menos se queden con las preguntas principales, que es el quién soy, el qué es lo que quiero hacer o dónde quiero trabajar, y también, lo más importante, la cultura de la empresa donde quiero estar, ¿ya? En relación a eso es la información que ustedes finalmente van a poner en un currículum, van a entregar en una entrevista psicolaboral, esto en general, ¿ya? Súper. Sí, de hecho, en eso último que decías, Natalia, me hace mucho sentido, por ejemplo, a una situación que nos comentó una de las personas asistentes, que nos contaba, yo he pasado por procesos de entrevista, paso las etapas en el fondo, pero no consigo el trabajo porque, bueno, es una persona ciega y él menciona, la empresa no quiere tomar el riesgo. Entonces, tal vez ahí también va lo que mencionabas tú de también revisar a dónde quiero estar, ¿verdad? Como en qué tipo de empresa, indagar un poco más en la cultura de esa empresa y efectivamente de dónde quiero ser parte, ¿no? Tal cual. Yo creo, Cecilia, ahí también es importante que, no sé el nombre del candidato, pero que quizás también pueda averiguar a qué tipo de empresa está postulando. Muchas veces hay personas que se van desanimando, pero quizás el rubro de empresa en el que están postulando es el que tienen que volver a darle una vuelta y quizás buscar otro tipo de empresas que Claro. quizás gusten más a lo que necesita o requiere esta persona en general, ¿ya? Claro. Y solo quería responder una pregunta que decía, Uh-huh. ah, Dale, sí. me parece muy buena. Me dice, bueno, Gabriel Ortiz, que si no ha vivido la situación planteada en la entrevista por competencia, ¿puedo usar experiencias personales o simplemente puedo decir que no he vivido esa situación? Yo les aconsejo que en general busquen alguna situación. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones donde trabajamos en equipo, donde nos costó quizás hacer algo, donde tuvimos que planificar o organizar algo. Quizás traten de, obviamente, pensar como en alguna situación más reciente, pero si no la tienen, por último busquen, como les decía, en su práctica, si hicieron un trabajo voluntario, busquen alguna alternativa de poder dar respuesta a esa pregunta, porque si decimos que no, eso ya entrega como un poco de información de nosotros que quizás, no sé, no nos adaptamos tan rápido, por ejemplo, ante ciertas situaciones. Entonces, traten siempre como de buscar dar respuesta, quizás de forma más creativa, a la pregunta que nos están haciendo. Esa es mi invitación. Perfecto, queda súper claro. Sí, de hecho esa es una pregunta súper buena pensando en que ya efectivamente, como decías tú, se estila este tipo de entrevistas y que de hecho hace que los procesos sean mucho más inclusivos. Se recomienda también este tipo de entrevistas para eso. Si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta, la puede hacer por el chat también, no hay problema y la comentamos, pero en general me pareció súper clara, Natalia, muy preciso y muy concreto qué es lo que se necesita, ¿verdad? Esther nos comenta, sería bueno que existiera un registro de aquellas empresas que dan prioridad a las personas con discapacidad. Claro, o sea, igual uno si indaga, Natalia, ¿qué opinas tú? Uno igual puede llegar
a darse cuenta si las empresas tienen tal vez una política ya instaurada de inclusión o qué declaren en sus valores, en sus principios, ¿verdad? Tal vez si uno navega un poquito ahí por internet buscando esa información pueda hacerse una idea, ¿verdad? Sí, de todas maneras, ahí quizá también, como yo les decía, en cosas mínimas, o sea, por ejemplo, cuando yo postulo, me preguntaron si requiero algún ajuste, ya eso habla de si una empresa es inclusiva o no en todos sus procesos, o en los mismos avisos. Hoy en día, incluso cada vez más las empresas están haciendo avisos como equidad de género en el Mm, fondo, donde no ponen, no sé, se necesita profesora, sino que en el fondo mucho más generales. Eso también nos entrega harta información de qué empresas sí son más inclusivas o no, ¿ya? Y también de que cada vez más las empresas están considerando todos los cargos como inclusivos y no solo algunos. Eso también entrega harta información de la empresa. sí, Claro, y perfecto. también que participen de estas instancias, por ejemplo, o la expo Claro. inclusión, etcétera. O sea, hay muchas formas también de encontrar este tipo de empresas. Claro, tal vez no está tan explícito en un listado, pero sí uno puede encontrar indicios que le hagan pensar, oye, esta empresa está como por estas temáticas de inclusión, ¿verdad? Luisa nos pregunta, por ejemplo, en temáticas de edad, ¿ah? Personas tal vez mayores de 50, ejemplos donde se puedan incorporar, bueno, partiendo por empresas SB, ¿no es cierto? De todas maneras, bueno, yo quería compartirles que si pueden ingresar a nuestra página, que es Obvio. empresasSB.cl. Y en esta empresa también tenemos herramientas de accesibilidad para que puedan conocer la empresa, ¿ya? Y eso también es bien importante para nosotros. En relación a que integre a personas con más de 50 años, también hoy en día las empresas que fomentan la diversidad y la inclusión no tienen cargo específico, sino que la Exacto. tendencia es que puedas postular de forma libre al cargo que más se ajusta a tu experiencia profesional. Al igual que cualquier otra persona, ¿verdad? Que en el fondo no sea un tema diferenciador la edad, sino de que se te considera por el talento que puede aportar a la organización. Sí, Perfecto. Nati, tal bueno. vez puedes anotar la página en el chat para que las personas ahí la puedan tener. Sí, Sandra nos pregunta si va a ver la grabación de esto porque se tuvo que salir en un momento porque estaba haciendo temas de su práctica. Sí, se va a compartir esa información, así que no hay problema. Perfecto. En honor al tiempo, entonces, vamos a ir finalizando la charla. Natalia, muchas gracias. Carla también ahí que nos estuvo apoyando, muchas gracias también por la información que nos entregaron. De verdad fue súper concreto. Estoy segura de que a muchos les va a servir y que van a tener ahí tarea para la casa y empezar a trabajar en estas temáticas. Así que muchas gracias. La información se les va a compartir. También se va a compartir una encuesta de satisfacción para que nos puedan apoyar con eso las personas que asistieron, la puedan completar, porque es súper importante saber cómo lo estamos haciendo, qué se puede mejorar y qué mejor que poder mostrarle eso en forma de agradecimiento a nuestros relatores. Así que muchas gracias y que tengan una linda tarde. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias a Daniela Gracias a también. ustedes por la invitación, muchas gracias y a todos por participar. Perfecto, que estén muy bien. Chao.